Yo pienso que estamos listos para arrancar. Son las 12:31, las 2:31, perdón. De manera pues que, sin más, arrancamos. Empiezo por darles las gracias por brindarnos esta oportunidad, por expresarles un saludo muy especial en esta tarde, a nombre de todos los abogados y el equipo de trabajo de Nicolás Pareja y Asociados. Esta bienvenida la hago en un momento muy difícil. Sé que estos días son aciagos, estamos todos desconcertados con lo que está ocurriendo, nadie nos preparó para esto, pero somos profesionales todos los que estamos aquí y nuestro deber es mantener la calma. Tenemos que dar ejemplo a los demás y no desesperarnos por las cosas que están ocurriendo. Es probable que incluso se pongan peores, pero vamos a salir de esta, no tengo ninguna duda de eso, como siempre ha ocurrido con nosotros los seres humanos. Mientras tanto, tenemos que concentrarnos en proteger a nuestras familias, a nosotros mismos, a los demás de nosotros mismos, a tomar las medidas que el gobierno y las autoridades de salud están indicando, y en lo que podamos laborar lo más posible desde las casas. La mayoría de los que puedan hacerlo en la casa, algunos tendremos que salir a cumplir ciertas obligaciones, pero dedicarnos a trabajar en las casas, no perder el tiempo, y sobre todo a perfilar qué cosas pueden ocurrir en nuestras empresas que puedan generar daños o perjuicios a la empresa, a sus accionistas, a sus trabajadores o a los clientes. Y creo que por eso vamos a comenzar con este webinar de derecho laboral, porque pienso que las personas más importantes para nosotros en este momento son nuestros empleados. Entonces, por eso arrancamos con el tema laboral. Si es necesario hacer más webinar, los haremos sobre otros temas. Por esa razón, arrancamos con el tema de los procesos laborales, los temas laborales internos de las empresas, y un pequeño paréntesis para hablar de la fuerza mayor, porque varios de ustedes nos han preguntado qué pasa con los contratos en una situación como esta, si hay fuerza mayor o no. Pues quiero decirles que vamos a hablar de eso también, pero con la advertencia de que es apenas una perfilación de ese tema, porque es algo nuevo. O sea, la fuerza mayor que se ha estudiado en este país siempre se refiere a casos concretos. Nunca un tema que es global, que es de todo el planeta Tierra. Por lo tanto, no tenemos jurisprudencia de eso. Y nos toca crear a partir de la jurisprudencia existente. Por lo tanto, las cosas que vamos a decir ahora sobre fuerza mayor a cargo del socio Nicolás Díaz, véanlo como un pantallazo apenas del tema, porque tenemos que profundizarlo. Y vamos a seguir estudiando para poder absorber las consultas. Sobre todo que en temas de fuerza mayor, definitivamente se requiere analizar el caso. Para no cansarlos más, porque sé que es apremiante el tiempo, voy a dejarlos en compañía de nuestra socia Gladys Vital. Después hablará Nicolás Díaz y después hablará Milena Álvarez, que también se refiere al tema laboral. Entonces, Nicolás Díaz estará aquí soportándolas a ellas si se toca algún tema que no sea laboral, aunque ellas manejan muchísimos temas, pero es preferible que tengan esa compañía. Entonces, comencemos con Gladys Vital, después con Nicolás Díaz y después con Milena Álvarez. Gracias, doctor Nicolás. Estamos aquí esta tarde, precisamente hicimos esta convocatoria ante el cúmulo de inquietudes que tenían nuestros clientes y que nos han manifestado a través de los diferentes medios que estamos utilizando hoy día. Hoy día no estamos trabajando presencialmente en la oficina, pues muy poco. Estamos guardando todas las prescripciones que nos ha otorgado el gobierno nacional, nos ha dicho que tenemos que guardar las distancias. Por eso también estamos pasando uno y luego el otro, para siempre no estar muy cerca. ¿Qué queremos? Queremos llevar a ustedes, darles herramientas, ideas acerca de cómo afrontar esta situación inesperada desde todo punto de vista. Y por eso queremos empezar brindándoles una serie de instrucciones. Estamos basados no solo en lo que dice la ley, sino también en un instructivo general que compila el Ministerio del Trabajo en una circular externa que expidió el día de ayer, la 021 concretamente,
y que ustedes podrán acceder a ella en nuestra página web para que conozcan al detalle cuáles son las alternativas que el Ministerio del Trabajo está presentándole al gremio empresarial para que ustedes tomen las decisiones de la mejor manera posible. Al final de toda esta exposición, ustedes tendrán la oportunidad de hacer unas preguntas que se podrán elevar a través del chat y haremos un breve receso para escoger las más relevantes. Posteriormente a ello, daremos respuesta a estas inquietudes. Quiero empezar diciéndoles que estamos hablando de nuestro tema, el tema del webinar del día de hoy, son los instrumentos jurídicos, qué alternativas tiene el empresario para acceder para solventar de alguna manera la situación que se está presentando hoy día. Y tenemos que no solo debemos observar los instrumentos jurídicos, sino también las medidas sanitarias de que les hablaba al comienzo. Es muy importante que nosotros observemos todas las recomendaciones que nos brinda o que nos señala el gobierno central y digamos que a nivel territorial también, porque eso es lo que va a evitar que este virus se propague. Bueno, seguimos. Por favor. Gracias. Decimos que les comentaba acerca de las instrucciones impartidas el día de ayer por el Ministerio del Trabajo. Y si ustedes la observan, mirarán que habla que hay varias alternativas. ¿Cuáles serían las más usuales para este tipo de situación? Otorgar vacaciones individuales, vacaciones colectivas o anticipadas. Vacaciones individuales, como todos conocen, es cuando un trabajador accede al derecho al disfrute de sus vacaciones por haber prestado sus servicios al empleador durante un año continuo. Tenemos que esas vacaciones individuales pueden anticiparse. ¿Cómo pueden anticiparse? Ante una coyuntura como la que estamos viviendo el día de hoy, ustedes pueden requerir al empleador y decirle sencillamente se van de vacaciones porque la coyuntura no da para otra situación. Todos los casos son casos particulares, quiero decirles. No siempre a todo el mundo va a aplicarle esta regla. Por eso les vamos a brindar diferentes herramientas. Cada caso es un caso, pero ustedes van a poder contar con estas herramientas. ¿Cuáles son? Las vacaciones individuales de las que le acabo de hablar, de las que habla el artículo 186. Pueden ser las vacaciones anticipadas, que son aquellas ayudas que ustedes envían al trabajador de vacaciones. Aun cuando no tengan el periodo completo del año, ustedes pueden anticiparla aduciendo la situación en la que nos encontramos el día de hoy. Otras empresas optarán por las vacaciones colectivas y es que envían a todos los trabajadores, como usualmente ocurre con algunas, cuando a fin de año deciden pues dar vacaciones a todos, ya lo tienen de usanza, dar vacaciones colectivas, y cierran la compañía por un periodo del fin de año y reanudan en enero. Ustedes pueden optar por cualquiera de estas opciones que la ley permite que se hagan. Otra opción a la que pueden acceder es a la flexibilización de las jornadas laborales. Esto va no sé si al sector hotelero le sea aplicable, todos, como les digo, tendrán que observar su situación puntual, pero ustedes pueden flexibilizar jornadas de qué forma. Y eso no es nuevo, eso ya es conocido. El Código Sustantivo del Trabajo trae esta modalidad. Y sabemos que usualmente la jornada laboral se ejecuta 8 horas diarias, máximo 48 horas a la semana. Esa es la jornada ordinaria laboral que está prevista en el Código Sustantivo del Trabajo. De igual manera, la flexibilización de las jornadas laborales nos habla de la posibilidad que tiene el empleador de que esas jornadas de 8 horas diarias puedan ser entre 4 horas y 10 horas. ¿En qué consiste el beneficio? Que puede ser 4 horas diarias o 10 horas diarias y esas horas no pueden superar este límite. Cuando se haga entre las 4 y las 10 horas diarias que flexibiliza la jornada, no se podrá realizar trabajos pasadas las 9 de la noche. Esa jornada se hace entre las 6 de la mañana o se ejecuta entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche.
Otra jornada flexible que ustedes pueden implementar es la de 6 horas diarias. Estas 6 horas diarias, sin superar las 36 horas a la semana, pueden ser en cualquier horario. Eso puede ser de día, puede ser de noche, no tienen la restricción de que no tiene que ser trabajo nocturno. Esas son jornadas, de ellas se puede hacer uso para efectos de que las personas no se encuentren tanto tiempo en los sitios de trabajo, sobre todo cuando se trata de empleados que no necesariamente deban desarrollar la actividad allí mismo. Y así se evita las aglomeraciones de los trabajadores y se contribuye a impedir que el virus se propague. Otra opción posible es la del trabajo en casa. El trabajo en casa es distinto al teletrabajo, quiero decirles. Hay mucha gente que confunde los dos términos, pero el trabajo en casa solo se da ante una situación ocasional, temporal, excepcional. No es en cualquier momento, sino ante esta situación puntual, puede ser la que estamos viviendo el día de hoy, muy aconsejada para esta situación. No tiene la rigidez que tiene el teletrabajo, porque el teletrabajo necesariamente requiere instrumentalizar toda una serie de elementos para que el trabajador tenga acceso a las tecnologías y a las comunicaciones en su casa o en el sitio que decida, porque acá no necesariamente el teletrabajo se desarrolla en la casa, puede ser en otro sitio diferente en que convengan trabajador y empleador. El trabajo en casa, obviamente, como su nombre lo indica, siempre va a ser en la casa y no va a tener esa rigidez, y puede ser 10 días o más, pero porque estamos atendiendo una coyuntura especial. El teletrabajo, como les indicaba, es mucho más rígido, debe estar expresamente pactado, tiene que hablar, cuando pactamos el teletrabajo por escrito, además de ese pacto, debemos involucrar al ARL, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo tiene que hacer el análisis del sitio donde el trabajador va a desarrollar su actividad. Todo tiene que establecer los riesgos psicosociales a los que se ve enfrentado el trabajador porque se encuentra en su casa y de pronto se encuentra frente a situaciones que pueden desestabilizarlo en un momento determinado. Entonces, todas estas cosas deben ser tomadas en consideración por la ARL para efectos de salvaguardar por el derecho del trabajador a tener un ambiente sano con todas las condiciones, etc. Por eso el teletrabajo, si no lo tienen implementado, de pronto no es el mecanismo para esta situación que estamos viviendo hoy día. Existe también la posibilidad de que el empleador decida, bueno, voy a asumir el costo que demanda pagar el salario de un trabajador que no va a prestarme un servicio. Eso se encuentra reglamentado en el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo. Y sobre ese particular, es una situación de la que se puede hacer uso, pero entiendo que dada la coyuntura que estamos viviendo, precisamente lo que buscamos es abaratar costos, ahorrar, porque estamos el gremio hotelero quiere, obviamente, salvaguardar a sus trabajadores que tanto trabajo le ha costado conseguirlo, porque los trabajadores del sector servicios son unos trabajadores especialísimos, digamos que queremos guardarlo, porque la primera opción que tomaría un empleador diría, bueno, estamos en crisis, me cancelaron las reservas, me cancelaron los eventos, ¿cómo hago yo con esta nómina tan alta? Entonces, ¿qué es lo primero que quizás se les ocurre y muchas consultas sobre el particular nos hacen? Nos dicen, ¿cómo hacemos? Tendremos que terminar los contratos de trabajo. No, mira, hay opciones. Puedes usar una de estas tantas opciones o varias, porque para todas no están diseñadas las mismas opciones. Todos los trabajos. Me hablan, no, que optemos por licencias no remuneradas. Quiero decirles que las licencias no remuneradas vienen como un acto, una solicitud del trabajador hacia el empleador. No caigamos en el error de que nosotros le vamos a decir a nuestros trabajadores, qué pena, fírmame aquí, te va de licencia no remunerada porque yo no tengo para pagar. Encontrarán personas, encontrarán trabajadores que ellos mismos les dirán, entiendo la coyuntura sobre la que está pasando la compañía, sé que no es un momento fácil, sé que el tema económico es preponderante, etc. Y podrán optar por esa posibilidad, siempre y cuando sea a solicitud del trabajador. En ningún momento a imposición del empleador.
porque precisamente esa figura jurídica está diseñada es para atender requerimientos especiales que tenga el trabajador en un momento determinado. Porque precisamente en ese tiempo no va a percibir ingresos. Y como no va a percibir ingresos, pero sí va a seguir vinculado a la compañía y en consecuencia va a seguir asumiendo la empresa las prestaciones sociales y el aporte a seguridad social, nos vemos nosotros en la necesidad de que este tipo de situaciones, y por eso se las explico, no se den de esa forma impositiva, más bien deben ser consensuadas y a solicitud obviamente del trabajador. En este momento quiero dar paso a hacer, digamos, a dar un espacio para que antes de que entremos a hablar del tema de la suspensión de los contratos, que es un tema que yo sé que les interesa muchísimo porque ha habido, digamos, en redes mucha información sobre el asunto y es un tema más complejo de lo que se ve. No es tan sencillo. Entonces, no quiero entrar para que a hablarles mucho del tema porque me puedo extender, pero sí quiero darle paso a nuestro socio Nicolás Díaz para que él les hable de lo que sería la fuerza mayor y de lo que la gente está hoy día hablando, de que la situación, como lo dijo el doctor Nicolás en el introductorio, la situación que estamos viviendo puede tenerse como una fuerza mayor o no. Quisiera que ese concepto quedara claro, él lo va a explicar a la luz de lo que establece el Código Civil colombiano, él va a hacer unas explicaciones muy detalladas sobre el tema y posteriormente abordaremos el tema de la suspensión de los contratos. Esperen, por favor. Buenas tardes a todos. Para quienes no me conocen, bueno, ya soy Nicolás Díaz. Y en este caso quiero hablar puntualmente del tema de la fuerza mayor en el contexto de esta pandemia del coronavirus que se ha presentado. Lo primero que debemos tener en cuenta sobre esto es que es una situación excepcional. Que yo recuerde, y en el caso de Cartagena, lo que he podido revisar es que la última pandemia o epidemia propiamente dicha fue la de los años del cólera, del que habla García Márquez en su novela, más o menos para mediados del siglo XIX, 1848. O sea, que lo que quiero decir con esto es que esto es algo excepcional, una situación excepcional y nueva, pero que también amerita de parte de nosotros, no solo abogados, sino también, en este caso, empresarios hoteleros y turísticos, soluciones creativas. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que la fuerza mayor, por regla general, son hechos imprevisibles e irresistibles, ¿cierto? Que escapan a nuestro control. Sin embargo, ante esta situación, que es algo importante para tenerlo claro, ante esta situación del coronavirus, no todo es necesariamente fuerza mayor. Es decir, y en ese sentido quiero aconsejar calma en ese sentido. Por ejemplo, el hecho de que ocurra la pandemia no implica necesariamente que voy a cerrar el hotel. Voy a terminar todos los contactos con mis proveedores civiles o con los que tengo contactos civiles o comerciales. Voy a despedir masivamente a los empleados. No, hay que ir paso por paso, porque precisamente la fuerza mayor es una cuestión de hecho. Cada caso particular hay que analizarlo por separado y ver cómo se justifica, si se justifica o no. ¿Sí? Y en ese sentido, una buena idea en general, que va más allá del derecho laboral, es buscar soluciones creativas con los diferentes proveedores. Por ejemplo, si yo tengo mi hotel, yo mi hotel lo fumigo mensualmente, por ejemplo, porque contra las cucarachas, los mosquitos, pero yo de pronto ante esta situación puedo necesitar, acabo de fumigar el mes pasado y no necesito fumigar en un mes o en dos. Pues yo hablo con mi proveedor, por favor, mira, suspendamos por lo menos un par de meses, ¿sí? O si voy a pintar el edificio de mi hotel, aprovechando que no llueve en esta época y lo quería pintar, pues uno puede, y ya uno le pagó un anticipo al proveedor, uno puede facilito, de buena fe, hablar con él.
plantearle la situación, mire, ¿sabes qué? Suspendamos un par de meses o un mes, vamos a ver si se soluciona la situación del coronavirus y reanudamos. Y es ver cada caso puntual, y lo mismo con los trabajadores, que es un caso que todavía, bueno, ya solo hablarán más en detalle Gledys y Milena, pero hay opciones muy variadas, ¿sí? Desde trabajar en la casa los que puedan trabajar, el teletrabajo, que es un poco diferente a lo que se llama trabajo en casa. Hay muchas alternativas, ¿sí? Entonces, eso digamos como porque obviamente no es el objeto central de esta conversación que estamos teniendo, que es más central en temas laborales, pero ya para cerrar el tema, digamos, el llamado es primero a mantener la calma, y segundo, cada situación a analizarla concretamente, ¿sí? Porque no todo necesariamente es fuerza mayor y no todo necesariamente implica tirar las cosas por la borda. Y tercero, bueno, ser muy creativos, ¿sí? A veces perder el miedo de hablar, por ejemplo, con mi proveedor, ¿sí? Con mi contractual, de hablar de pronto con mi jefe de recursos humanos y ver y hablar caso puntual con nuestros colaboradores, a ver cómo nos apoyamos todos. Y eso es, digamos, básicamente el mensaje. Bueno, si les surge alguna duda puntual con respecto al tema de la fuerza mayor, igual podrán hacer las preguntas por chat y estaremos atentos para contestar. Bueno, muchas gracias. Ahora los dejo con Milena. Buenas tardes para todos. Bueno, en esta oportunidad o en este momento, rescatando las palabras del doctor Díaz, quisiera comenzar a conversar con ustedes sobre un tema que sé que le inquieta muchísimo en este momento a muchos de ustedes, y es la suspensión de los contratos. Personalmente creo que en este instante es válido empezar pues, a pensar en esas estrategias o en esos mecanismos legales que nos ofrece la legislación laboral, pero al mismo tiempo es muy apresurada. ¿Por qué? Porque en este momento estamos en una etapa donde tendríamos que preocuparnos inicialmente por adoptar pues, todas las medidas sanitarias al interior de nuestras empresas y en la medida como se vaya desarrollando pues, esta fase de contención y cuando llegue la fase de mitigación, pues uno a uno, de acuerdo con la realidad de cada empresa, de acuerdo con el core de cada uno, el core del negocio, pues se podrá determinar si procede o no procede esta alternativa. Entonces, para hacer un acercamiento a esta herramienta jurídica, lo primero que quiero hacer es explicar a grandes rasgos de qué estamos hablando para luego aterrizar en algunas recomendaciones y prevenciones sobre su uso. Listo. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es los apuntes que nos hizo el doctor Díaz acerca de la fuerza mayor o el caso fortuito. Entonces, debemos tener absolutamente claro que si bien en este momento existe, digamos, una época difícil que todos tenemos que afrontar en relación con el coronavirus, el solo hecho de que estemos a nivel mundial y en nuestro país afrontando esta situación, eso no quiere decir que en mi empresa en particular o en relación con los contratos de trabajo exista una fuerza mayor o un caso fortuito. Como ya les fue explicado antes, cuando hablamos de fuerza mayor o caso fortuito, estamos hablando de hechos inevitables, de hechos imprevisibles, de hechos que están ajenos a la voluntad del empleador, en este caso, ajenos a la voluntad del trabajador también. Entonces, si existe, por ejemplo, por orden de la autoridad pública, en este momento un orden de cierre de algunos establecimientos, y es algo imprevisible, inesperado, extraño a mis decisiones como empresa, quizás pudiera considerarse, pero no quiere decir que en todos los casos
o que para todos los establecimientos o que para todos los negocios sea aplicable. Es decir, para ser mucho más clara, en el caso de los hoteles, el solo hecho de que por esta contingencia a nivel mundial existe una baja ocupación de 1000 habitaciones, o el solo hecho de que en el caso de los vuelos, pues existe una contingencia donde nadie está viajando, eso no quiere decir que se ocasione o que esté en presencia de una causal de fuerza mayor para terminar los contratos laborales. Y hago esta pequeña observación o estos pequeños ejemplos únicamente con el fin de quitar de alguna manera el imaginario de que el solo hecho de que exista una pandemia mundial y que existan unas medidas de urgencia económicas, sanitarias en nuestro país, eso quiere decir que nosotros como empresa inmediatamente estamos incursos en alguna de las causales que nos brinda la ley laboral para poder acceder a la suspensión de los contratos laborales. De esta manera, por eso es que antes les mencionaba que en esta etapa en la que nos encontramos hoy, 17 de marzo, es válido pensarlo porque es una preocupación natural que surge en este momento, pero es muy apresurado sacar conclusiones para establecer o tratar de dilucidar si en mi empresa yo realmente puedo acceder a este mecanismo o no. Ahora, algunas empresas podrán estar en una de dos situaciones, y es el tema de la suspensión de las que nos habla el artículo 51 en su numeral 1. Hablo del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, de la fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impide la ejecución del contrato de trabajo. Algunas empresas de pronto estarán incursas o pudieran eventualmente estar dentro de otra situación fáctica, la que se describe más adelante, y es la suspensión de las actividades o la clausura temporal de la empresa. Son dos hechos distintos, porque la primera está orientada más hacia los acuerdos individuales con los trabajadores, de pronto, sectores de la empresa, actividades puntuales, y ya en la segunda, pues estamos hablando estamos hablando de la clausura temporal de la empresa con ocasión también de situaciones de fuerza mayor o de casos fortuitos que se hayan presentado. Importantísimo tener en cuenta que acceder a este mecanismo legal no es una cuestión automática para los empleadores, en el sentido de que de forma unilateral puedo aplicar las suspensiones de los contratos simplemente llamando a mi trabajador para decirle firmemos este acuerdo individual, o unilateralmente decidir que voy a cerrar mi empresa o una sección de la misma mientras nos recuperamos económicamente y mientras vemos qué sucede y cómo se comportan los mercados. Ambas refieren en mayor o en menor medida intervención del Ministerio del Trabajo, y en el caso de la clausura temporal o la suspensión de las actividades temporales se requiere una autorización previa de parte del Ministerio del Trabajo. Eso quiere decir que las empresas deben adelantar un procedimiento administrativo ante esta autoridad para que sea ella quien valide y constate que las circunstancias que se alegan como fuerza mayor o caso fortuito en realidad se han presentado, y por ende autoriza a la empresa para la suspensión de las actividades o la suspensión de los contratos de trabajo. Ahora bien, frente al alcance y digamos la expectativa en tiempo de cuánto pueden demorar estas autorizaciones al ministerio, la norma dice que 2 meses, pero no podemos, digamos, echar por la borda o no podemos olvidar que en este momento estamos en una situación donde no me gusta utilizar la palabra, pero es una situación de crisis, una situación difícil para todos, ¿listo? Y eso implica que el Ministerio del Trabajo también probablemente pues está atendiendo otras situaciones para mitigar precisamente esta etapa por la que está viviendo nuestro país, o probablemente también tendrá
una gran cantidad de solicitudes iguales a las que a lo mejor ustedes están pensando realizar. Entonces, es un imaginario pensar o que de pronto como abogados nosotros podamos prometer que efectivamente esas solicitudes se podrán anotar en un tiempo de 2 meses como lo establece la norma. Así las cosas, nuestra invitación hoy sigue siendo a llamar a la calma, a tomar decisiones necesarias para conservar, digamos, un equilibrio económico en las empresas, porque sabemos que ustedes están sufriendo y que hay una preocupación muy alta, pero esas decisiones que se tomen deben propender por salvaguardar sus intereses, no solamente los económicos inmediatos, sino también los económicos en un mediano y en un largo plazo. ¿Por qué lo menciono? Porque hacer mal uso de estas herramientas legales tiene consecuencias y presenta riesgo para las empresas. Dentro de esos riesgos encontramos la posibilidad de que se presenten reclamaciones judiciales y el trabajador en este caso, este grupo de trabajadores, lo que puede pedir es que se declaren ineficaces esos acuerdos o esas suspensiones si no cumplen, digamos, con el rigor legal, o si se hacen de manera unilateral o sin respetar la preceptiva legal. Y eso realmente implica para la empresa al final tener que pagar los salarios que hoy pretenden o que hoy quisieran evitar pagar. En virtud de lo establecido en el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, en virtud del cual el trabajador tiene derecho a su salario aunque no haya prestado el servicio, siempre y cuando no sea por culpa imputable al trabajador. Y considera la norma laboral, que todos sabemos que es muy proteccionista frente a los intereses de los empleados, que el trabajador no es quien debe correr, digamos, con las consecuencias de las pérdidas económicas de la empresa. Entonces, sabemos muy bien cuáles son las preocupaciones que se despiertan hoy, pero insistimos en la necesidad de que se haga un análisis cuidadoso, detallado, de cara a las consecuencias que esta situación de hoy ha representado y representará en el mediano plazo para cada una de sus empresas, y que no se tomen decisiones anticipadas, pues se necesita hacer un estudio muy juicioso, no solamente del hecho que causa todo esto que es el tema del coronavirus, sino de forma puntual cómo lo ha impactado a usted esta situación en su empresa. Y finalmente eso será lo que determine si finalmente estas herramientas se pueden utilizar o no se pueden utilizar. Abrimos un espacio, como ya han dicho mis compañeros, mientras vamos interviniendo, ustedes pueden ir copiando sus inquietudes y nosotros, pues posteriormente, vamos a seleccionar, a escoger algunas y las más relevantes de ellas, aunque todas son importantes, porque sabemos que son muchas las inquietudes que se han despertado en este momento, para pues abrir este espacio de ciclo de preguntas. Entonces, abro en este momento el ciclo de preguntas y les agradezco que nos den unos minutos para poder leerlas, para poder seleccionar algunas y pues luego estaremos nuevamente con ustedes para dar las respuestas. Entre tanto, he recibido llamadas de algunos clientes que no pudieron conectarse por las razones laborales. Por lo tanto, vamos a subir ya en un video este episodio en nuestro canal de YouTube. Entonces, lo montaremos ahí para que lo puedan revisar o recomendárselo a sus amigos. De esta manera que puedan escuchar las preguntas y respuestas y todo lo que ha ocurrido aquí. Entonces, vamos a darle paso ahora a unos minuticos que nos den para ver las preguntas y
y preparar la respuesta. Creo que nos demoremos más de 5 minutos. 5 minutos, por favor. Hola, estamos aquí de nuevo para resolver las inquietudes que nos mandaron. Se las agradecemos muchísimo. Sabemos que tienen estas y muchas más. De hecho, fueron muchísimas. Desafortunadamente, todas no las vamos a poder absolver, pero sí quisimos, digamos, escoger las más relevantes, las que consideramos que pueden servirles a todos, a fin de que queden absueltas estas dudas que son preponderantes para ustedes. Hay una pregunta que nos hacen y dice que va asociada. Así, las opciones de Bancoldex están condicionadas a que las empresas turísticas no realicen terminaciones de contratos o colaboradores fijos, a colaboradores fijos. Yo entiendo de esta pregunta que va enfocada a establecer la posibilidad de que si se obtiene el crédito, las empresas van a poder seguir con los trabajadores, no sé si eso fue lo que quiso preguntar, van a seguir con los trabajadores contratados porque van a tener ese auxilio. De hecho, es algo nuevo para nosotros también, porque es una directriz gubernamental que recién acaban de hablarla, que recién acaban de decretarla, de ordenarla. No sabemos cuáles van a ser los parámetros para establecer esos créditos, ni cómo se va a desarrollar el tema. Esto todo es muy nuevo. Ante esa novedad es prudente esperar. Si ya les abren la posibilidad de entrar a solicitarlo, pueden irlo haciendo y sobre la marcha pues se va conociendo cómo es la dinámica para el pago de los salarios y prestaciones sociales. Aquí tenemos otra pregunta que habla sobre, para aplicar el trabajo en casa, debemos contar con un acompañamiento de la ARL o en razón de su transitoriedad o de la transitoriedad de la coyuntura no se requiere. Debo decirles que el trabajo en casa obviamente sí requiere que el trabajador esté vinculado, sí, obviamente. Siempre el trabajo va a estar vinculado a ARL y ARL va a tener conocimiento de que el trabajo se va a desarrollar en sede distinta a la de la compañía. Eso es muy importante notificarlo. No obstante, el acompañamiento no sea tan estricto y riguroso como con el teletrabajo, que va a mirar todo, que se cumpla con todas las normas establecidas para que el puesto de trabajo sea el adecuado para el trabajador. Sí va a tener ese informe de que el trabajador va a estar allá porque obviamente va a estar expuesto a situaciones diferentes a las que eventualmente esté expuesto en su sitio de trabajo habitual. Miren, aquí tenemos otras preguntas. Por ejemplo, nos hablan de, ¿consideran viable implementar turnos de 12 horas para personal operativo que labora 4 días descansando 3? Nosotros hablamos de las jornadas especiales. Las jornadas especiales establecimos que el máximo permitido son las 10 horas, sin que eso genere horas extras. Jornadas de 12 horas no están contempladas dentro de las jornadas especiales. Entonces, tendrían que acomodar esas jornadas a las que ya nosotros les comentamos en nuestra intervención anterior. Hay que tener en cuenta, frente al tema de las jornadas, pues todos bien saben que cuando hablamos de jornadas ordinarias y jornadas suplementarias, tenemos un límite máximo de horas al día de 8 al día, 48 a la semana, 2 horas extra diarias y 12 a la semana. La recomendación nuestra es que en lo posible, pues esos parámetros frente a las jornadas suplementarias se cumplan. Pues en efecto, hay, digamos, consecuencias legales de no hacerlo más allá de las sanciones a las que se ponen con el Ministerio del Trabajo. En esa medida, si la empresa de pronto ya tiene una habilitación o resolución que la habilita para elaborar horas extras en relación con ese personal, podrían de pronto extenderse y elaborar las horas extras, es decir, las máximo 10 horas al día y organizar los turnos de trabajo de pronto en forma similar a la que se propone en la pregunta que nos formulan acá, pero siempre respetando los máximos legales, los límites establecidos por la ley. Hay otra pregunta que prácticamente nos plantea un caso muy puntual. El caso puntual habla de alguien que tiene un hotel en una isla y que está ante la coyuntura de la prohibición del zarpe de embarcaciones
y por tanto el hotel no puede operar bajo esas circunstancias, no hay movilidad de clientes, etc. En ese caso manifiesta que han cerrado ante la imposibilidad y la falta de certeza por la duración de las medidas. Dice que no van a recibir ningún ingreso. Pregunta que si puede suspender los contratos de trabajo. Nosotros le decimos, la suspensión de los contratos de trabajo, como la explicó Milena, tiene unos requisitos muy especiales. El hecho de cerrar no faculta de manera inmediata a hacer la suspensión de los contratos de trabajo. Digamos que ustedes tienen un mecanismo, tienen una justificación, tienen unas causas para hacer las solicitudes ante el Ministerio del Trabajo, porque es muy clara la situación y ellos pues en su momento evaluarán como autoridad administrativa que es encargada de hacer de tomar este tipo de decisiones, de mirar si aquí se da la suspensión del contrato de trabajo por los 120 días máximo o no. Tenemos otras preguntas. Milena, no sé, aquí está una. Bueno, nos están hablando, tenemos varias de vacaciones que queremos nosotros como de pronto desarrollarlas en una sola. Porque hablan aquí de que si es posible el mecanismo de las vacaciones colectivas de común acuerdo con los empleados. Por supuesto que sí. Todo lo que sea de común acuerdo es muy viable en este tipo de situaciones. También nos hablan de que si el concepto de vacaciones es para el disfrute del trabajador, ¿qué pasaría si el trabajador alude que no va a disfrutar las vacaciones debido al toque de queda? Dice que cómo se puede manejar esta situación. El toque de queda es una medida restrictiva de la movilidad. Es una medida del orden nacional, acá en este caso del orden local, porque la restricción del toque de queda en las diferentes ciudades del país está variando de acuerdo a lo que el gobierno local establezca. Aquí empezó desde ayer, empezó a partir de las 6 de la tarde. Esas medidas de carácter restrictivo ninguna relación guardan con el tema de las vacaciones. Porque si bien es cierto, el disfrute es el descanso efectivo que va al trabajador va a descansar por ese tiempo, por el trabajo que ha desarrollado o por la coyuntura que estamos presentando, igual va a descansar y va a tener la posibilidad de estar en su casa, de estar con su familia, de implementar más normas de autocuidado, del aislamiento social del que estamos hablando hoy día. Este tema no puede aducirlo un trabajador diciendo que es que yo no voy a disfrutar mis vacaciones porque mis vacaciones pensaba. Y esto es una situación muy particular, muy cultural. El mismo Ministerio del Trabajo lo está estableciendo, la circular que le mencionamos, la 021 de este año, que se puede utilizar este mecanismo y el trabajador tendrá que someterse a la decisión que sobre el particular tome el empleador. Y otra pregunta que nos han hecho respecto de las vacaciones es aquellos trabajadores de confianza y manejo que tienen acumuladas un poco más de 60 días de vacaciones, ¿podrá el empleador otorgárselas o hay un tope máximo o es de común acuerdo con el trabajador? Todo esto de la coyuntura, por supuesto, es una oportunidad, porque más de 60 días de vacaciones no es siquiera permitido. Lo que ocurre es que a veces por la dinámica de los trabajos, por los cargos que desarrollan algunos trabajadores, digamos que a veces de un nivel que impide o que no les permite delegar, digámoslo de alguna forma, ellos toman todo el tiempo para laborar y no se toman su descanso efectivo como la ley lo dispone. Este es el momento oportuno para tomar la decisión y que todos esos tiempos acumulados sean entregados para que el trabajador pueda hacer uso de ellos en esta coyuntura especial. No sé si tenemos algo más aquí. ¿Trabajo en casa? Frente al trabajo en casa, nos hacen dos preguntas. Nos preguntan que si debe ser consentado con el empleador o todo aquel cuya naturaleza o función le permita optar por el trabajo en casa lo puede hacer. Bueno, partimos del supuesto básico de que para que se pueda optar por esta alternativa, la naturaleza de la labor o de las funciones debe permitir que lo pueda realizar desde su domicilio. Y luego, pues, de cumplido este presupuesto inicial, debe haber un acuerdo individual con cada trabajador en el cual se condensen cuáles van a ser las condiciones de la prestación del servicio en su domicilio. Entonces,
digamos que se dan las dos cosas, pero queremos ser enfáticos en que sí se requieren unos acuerdos individuales con cada trabajador. Y en relación con el mismo tema, nos preguntan qué pasa con el auxilio de transporte. Pues el auxilio de transporte está, digamos que instrumentalizado como una prestación social para ayudar en el tema de la movilidad. En este caso, como no hay una movilidad, un desplazamiento del trabajador desde su lugar de residencia hasta la sede habitual del trabajo, por los días o por el tiempo que permanezca prestando sus servicios en casa a través de esta modalidad, pues no se genera la obligación de reconocer o de pagar en la nómina el valor del auxilio de transporte. En relación con la suspensión de los contratos laborales, también nos hacen una pregunta y está relacionada con qué pasa, por cuánto tiempo se puede dar esta suspensión y qué pasa con los aportes a la seguridad social. Entonces, quiero referir un poco acerca de los efectos de la suspensión del contrato de trabajo. Y lo primero es indicar que la suspensión implica que, digamos, se suspende, valga la redundancia, algunos de los efectos de la relación laboral, pero la misma continúa vigente en el tiempo. El contrato sigue vigente. Eso implica para el trabajador, el empleado, que durante ese tiempo no tiene la obligación de prestar el servicio. Y para el empleador, para la empresa, que no tiene la obligación de pagar los salarios. No obstante lo anterior, los aportes a la seguridad social se mantienen. En este caso, pues la novedad que habría que reportar sería pues a la ARL, teniendo en cuenta que no hay efectiva prestación del servicio y no hay, digamos, un riesgo laboral presente durante el periodo de la suspensión. Pero la planilla, los aportes a la seguridad social durante este periodo deben seguirse cumpliendo por parte de la empresa. En relación con el tiempo, pues ya hablamos que existen dos modalidades o dos vías o dos causales distintas por las cuales se puede dar la suspensión del contrato. Ambas partes de la fuerza mayor o del caso fortuito. En el caso del cierre de la empresa, hablamos que el tiempo va hasta los 120 días inicialmente. Y en el caso del primer evento, de acuerdo individual, que también debe pasar por el filtro previo de parte del Ministerio del Trabajo para validar que las causas se estén dando, pues ya será, digamos, un acuerdo, o sea, parte del acuerdo del trabajador con el empleador, y reiteramos, en ambas modalidades se requiere la intervención del Ministerio del Trabajo, quien debe validar que efectivamente se dan las causas para suspender el contrato. Bueno, hay otras tantas preguntas, nosotros ya estamos contra el tiempo, nosotros queremos agradecerles a ustedes esta oportunidad de llegar hasta sus sitios de trabajo, hasta los lugares donde ustedes se encuentran, para escucharnos, para estar más involucrados con este tema en materia laboral, porque son tantas las inquietudes y tantas las dudas que surgen en razón de la situación puntual que se está viendo hoy día. No queremos terminar sin recordarles que tienen no solo que salvaguardar toda la normativa laboral, que tienen que desarrollar todas estas soluciones que le estamos brindando, o de otras tantas que de acuerdo a los casos individuales que eventualmente se tengan que estudiar, deban desarrollar. Pero, como les decía, no quiero cerrar sin decirles que es muy importante que observen todo el tema de las medidas sanitarias, la circular 018 del Ministerio del Trabajo, que habla claramente que implementen todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es muy importante que ustedes, a nivel de empresa, ustedes puedan, si en caso de que existan esos factores de riesgo, de que existan trabajadores que eventualmente estén expuestos, ustedes coloquen, digamos, que todas las alertas, todas las alarmas que resulten necesarias. ¿Por qué? Porque a nivel laboral no solo están salvaguardando, digamos, la salud, la integridad de sus trabajadores y están propiciando un ambiente adecuado para desarrollar sus actividades, sino que no sabemos cómo se va a desarrollar todo esto. Y si eventualmente ocurre una situación de contagio en la empresa y la compañía no tenía activado todos estos mecanismos,
eventualmente pudiéramos vernos abocados a una investigación en la que eventualmente pudiéramos llegar a ser solidarios con ARL, usen su ARL. El ARL está para capacitarlos, para ayudarlos, para acompañarlos. Hagan uso de esa herramienta que tienen y pídanles mucha capacitación para sus trabajadores. Les agradecemos mucho su tiempo. Milena quiere hacerle una observación adicional. Sí. Dada la importancia, digamos, de la pregunta que está llegando de último minuto, quisiera responderla y tocar un poquito el tema. Y es que nos preguntan acá si es posible en esta época terminar los contratos pagando la respectiva indemnización que prevé el Código Sustantivo del Trabajo. Pues todos sabemos, listo, que con base en la facultad establecida en el artículo 64 del Código Sustantivo, las empresas están facultadas o tienen la posibilidad de terminar unilateralmente los contratos de trabajo pagando la respectiva indemnización. Pero mucho cuidado con algo, y es que hacerlo de manera masiva en un periodo hasta de 6 meses puede hacer que la empresa incurra en una ilegalidad, y estaríamos hablando del despido masivo. Entonces, nuestra recomendación, pese a las circunstancias de lo que está sucediendo hoy, es, en primera instancia, no usar esta alternativa y, en todo caso, guardar mucha discreción frente a las terminaciones unilaterales del contrato, pues existen unos topes máximos que donde las empresas pueden terminar unilateralmente este contrato de trabajo, y si sobrepasan esos límites podrían entrar en el terreno de los despidos masivos, que también trae graves consecuencias legales para la empresa. Entonces, nuestra recomendación frente a todas las herramientas que le hemos dado a nuestros clientes, aquí estamos para asesorarlos. Y a quienes aún todavía no son parte, pues, de nuestros clientes, también le pedimos, saben, que cuentan con nosotros y que pueden llamarnos para consultar sobre todos estos temas, pues estamos prestos a prestarles, pues, nuestro servicio y contribuir de alguna manera a que puedan tomar las mejores decisiones, mitigando los riesgos que se presentan en esta época donde todos estamos atravesando momentos difíciles. Mil gracias. Hasta luego.